El título del mensaje que voy a compartir con ustedes en esta mañana es el siguiente: creo en ti, Señor, a pesar de. Creo que es sumamente importante y necesario hablar de la fe de nuestro Señor Jesucristo, de la fe, de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos donde hay tanta incertidumbre y donde hay tantos sentimientos raros, ¿verdad? Y es necesario como creyentes, como hijos de Dios, que podamos pararnos, podamos meditar, podamos considerar si realmente la fe que estamos manifestando es una fe que agrada a Dios. Porque sabe una cosa, hermanos, podemos estar diciendo que creemos y pronunciándolo con nuestras palabras, pero una cosa es decir creo y otra cosa es creer. Y se trata de creer en nuestro Señor Jesucristo, creer en todo el plan de vida que Dios tiene para cada uno de sus hijos, creer que vamos en esa proyección de un propósito eterno para alcanzar las promesas eternas de nuestro Dios. Qué bueno es que podamos meditar, seguir considerando la importancia de nuestra vida de fe. Que se pueda decir de usted que usted es un hombre de fe, que usted es una mujer de fe, una fe activa, una fe real. No una fe de palabrería, no una fe fingida, sino una fe real. Y de eso se trata, hermano, para no perder el tiempo, para estar realmente proyectados en el poder de la fe que nuestro Señor Jesucristo está trayendo en nuestra vida, implantado en nuestro corazón. Dice que la palabra de Dios que la fe que vence al mundo es la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar leyendo un versículo en Romanos capítulo 4. Y vamos a iniciar un poquito, pues, la cabalgadura en esta mañana de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. En la versión Dios habla hoy, Romanos 4:18, dice de esta manera: cuando ya no había esperanza, Abraham creyó. Vamos a pararnos aquí para pensar en el título. Creo en mi Señor, creo en el Señor a pesar de que humanamente no hay esperanza, no hay salida, no hay solución. Pero dice, Abraham creyó. Abraham creyó. Si tú pudieras en esta mañana poner tu nombre en vez del nombre de Abraham y poder decir, Guillermo creyó, pon tu nombre y repite conmigo, Guillermo creyó. No, yo no, tú. Y tuvo esperanza. No había esperanza, pero Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. Así será el número de tus bendiciones. Dios quiere
glorificarse en cada una de nuestras vidas, sin lugar a duda. Lo único que Dios necesita para obrar con poder y con gloria es que usted le crea, que yo le crea. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, hay algo importante en la reflexión de la fe. Porque fíjese lo que ya en el Antiguo Testamento, a través del profeta Habacuc, estaba declarado: mas el justo por su fe vivirá. Usted sabe que no estamos hablando de esta vida temporal, esta vida pasajera. La palabra de Dios, cuando se refiere a la vida, se refiere a la vida eterna. Esto, como dice el apóstol Pedro, es un peregrinaje. Nos ha dado un cuerpo temporal para vivir una vida temporal, donde vamos a ser puestos a prueba, donde nuestra fe, que es más preciosa que el oro, va a ser puesta a prueba. Y no de cualquier manera, porque el oro es puesto a prueba por el fuego. Y hermanos, tenemos que estar apercibidos de la realidad que a cada uno nos ha tocado vivir en este tiempo, en estos nuestros días. No sé si usted se ha percatado, pero todo lo que se mueve en el mundo está dentro de un plan divino, y todo corresponde a un cumplimiento profético. En medio de este movimiento, dentro del cumplimiento profético, está la iglesia del Señor, que somos cada uno de nosotros, usted, yo, con una misión. Pero esta misión solamente se va a poder llevar a cabo con efectividad si nos movemos como hombres y mujeres de fe. Porque todo lo que Dios manifiesta dentro de sus planes divinos aquí para este tiempo terrenal, aún la misma salvación es a través de la fe. Dice en Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo. Pero para los que creen, es necesario. Ahora, la iglesia tiene que confrontar su realidad para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Y qué ocurre? Creo que no hace falta ser muy inteligente ni muy sabio para darnos cuenta que para poder llevar esta misión a cabo con poder, con gloria, tiene que ser a través de nuestra fe. Pero una fe genuina, una fe verdadera, una fe que no está divagando en el tiempo, una fe que no tiene sombras oscuras en el cumplimiento diario, una fe que está realmente nutrida por el poder de la palabra de Dios y por las promesas eternas de nuestro Dios, que estamos realmente viviendo una realidad como hombres de fe y como mujeres de fe, y podemos ser usados por el Señor para poder llevar a cabo la misión que Dios ha dado a la iglesia. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura.
esto no se puede llevar a cabo si no es a través de un instrumento que Dios ha preparado para ser usado. La salvación viene a través de la fe. Es un regalo, es un don, pero viene a través de la fe. Y la fe nos acompaña cada día. Debe de acompañarnos cada día. Cada día tenemos que tomar decisiones. Cada día tenemos que movernos. Y tenemos que hacerlo como verdaderos hombres de fe y verdaderas mujeres de fe. Abraham tenía 75 años cuando recibió la palabra de que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Había un problema serio, su mujer era estéril. No solamente eran mayores, sino que era estéril. Y más todavía dice que se apartó de ella la costumbre de la mujer. No había forma ni manera humana de que se pudiera cumplir esta palabra. Yo le voy a decir en esta mañana, en esto tenemos que ser retados como verdaderos hombres de fe y como verdaderas mujeres de fe. Porque seguro que usted o cada uno de nosotros estamos atravesando situaciones humanamente difíciles o imposibles. Pero de eso se trata. Ahí está la oportunidad. La oportunidad que Dios da a cada hijo de Dios, a cada mujer de Dios, a cada hombre de Dios, para creer en esperanza contra esperanza, para mantener firme el testimonio. Humanamente esto es imposible. Humanamente no hay salida, humanamente no hay respuesta, humanamente. Pero para mi Dios no hay nada imposible. Por eso creo en ti, Señor, a pesar de, porque siempre habrá un de. Pero usted y yo tenemos que aprender a luchar y vencer esa parte humana que siempre va a intentar de paralizarnos, que siempre va a intentar de incluso de que retrocedamos. La palabra de Dios dice, pero si retrocedemos, no agradará a mi alma, dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 10. Pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden para perdición. Y esto es una reflexión que de alguna manera tenemos que saber asimilar cada día para poder proyectarnos como verdaderos hombres de fe y verdaderas mujeres de fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. De los que tienen fe para preservación del alma. La gran diferencia entre el que cree y el que dice que cree es que el que cree ve la gloria de Dios. Y el que solamente se limita a decir creo es lo que se acerca más a un ritualismo religioso. Dios quiere que nos despeguemos de esto y que podamos vivir verdaderas experiencias, profundas experiencias, poderosas experiencias en el poder de Dios a través de la fe. Estamos dándonos cuenta y de hecho pues cuando leemos
pues lo que está pasando en el mundo con la iglesia, estudios que se están haciendo por el tema de la pandemia. Hay iglesias que han desaparecido, que han dejado de reunirse. Otras, teniendo la oportunidad de poder congregarse, han decidido continuar por online y Zoom. Y mi pregunta es, si realmente estamos atendiendo y estamos entendiendo lo que está pasando en este tiempo. En este cumplimiento profético de Mateo 24, que son principios de dolores. Y si la iglesia, en este principio de dolores, ya estamos retrocediendo, ¿qué va a pasar cuando venga todo el desarrollo de las señales antes del fin? Yo creo que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, tiene que examinarse a sí mismo para ver si estoy firme en la fe. Si Dios realmente puede contar conmigo o no. Cada día hay cosas que Dios quiere hacer contigo. Cada día hay cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El problema es que Dios necesita un hombre de fe. El problema es que Dios necesita una mujer de fe. Y a la hora de la verdad, si Dios puede contar contigo o no. Porque muchas veces nuestra fe está enfocado en lo terrenal, en lo material. Queremos ejercer fe para tener bienes. Queremos ejercer fe para estar sanos, para vivir bien. Pero no enfocamos nuestra fe en el propósito eterno de Dios. Ni tan siquiera enfocamos nuestra fe en lo más importante, que es la salvación de nuestras almas. Estamos ahí con una fe debilitada, una fe enferma, que no cumple los requisitos que Dios revela en su palabra para que Él pueda alegrarse, gozarse con tu movimiento, con tu acción, con tu caminar diario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene galardón, Él tiene premio para el que le busca. Hay tantas cosas, ¿verdad? Se habla tanto de la fe, hemos predicado tanto de la fe. Es necesario meditar, es necesario tomárnoslo en serio, considerar mi realidad personal. Si realmente estoy creyendo, si puedo gritar a los cuatro vientos, Señor, creo en ti, a pesar de que no hay esperanza. Pero el que cree resucita la esperanza. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios quiere que ejercitemos una fe incondicional, sin peros, sin trabas, sin argumentos, y que esté enfocada en lo más hermoso, en lo más glorioso. Pablo dice, prosigo, ¿a qué? A la meta, al premio del supremo llamamiento. No me entretengo con toda la broza que está por aquí en este mundo y esta experiencia terrenal. Tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 5 y 6, dice la palabra:
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. La primera reunión comentaba de que a veces no nos damos cuenta, pero Dios está poniendo a prueba nuestras vidas. Nos preocupamos mucho de nuestra salud, nos preocupamos mucho de nuestra familia y hacemos bien. Nos preocupamos mucho de nuestras finanzas y hacemos bien. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando hay una amenaza de enfermedad? ¿Qué pasa cuando nuestras finanzas están? Y comentaba en la primera reunión que lamentablemente y tristemente, cuando hay pues menos entradas y nuestras finanzas sufren una prueba, lo que primero hacemos es sacar el diezmo y las ofrendas que le corresponden al Señor. Ay, pastor, está hablando demasiado. Bueno, que el Señor juzgue todas las cosas. Pero podemos tener para un montón de cosas, aún incluso ni privarnos de nuestros caprichos, aunque tenemos una crisis, aunque nos ha menguado las entradas, pero no nos somos fieles al Señor. En esa parte donde Dios quiere probarnos si realmente somos personas libres, libres en cuanto a un corazón generoso, libres en cuanto a la libertad de poder dar con generosidad. Porque la palabra de Dios ya nos enseña con puntualidad. El que siembra escasamente, escasamente recoge. Y está hablando en términos financieros. Y el que siembra generosamente, generosamente recogerá. Pero dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con fe, creyendo y no dudando. Porque el que duda, no crea que cosa alguna reciba. Nos lamentamos cómo las cosas se tuercen, cómo las cosas se desvanecen, cómo las cosas se rompen y cómo las cosas están ahí, trayendo agravio, trayendo congoja a nuestro corazón. Y simplemente es la evidencia que cuando nuestra fe está siendo a prueba, se está evidenciando que nuestra fe es una fe de palabra y no de hechos. Es una fe de palabra y no de hechos. Porque el que cree, aunque no vea, se goza y hace lo que tiene que hacer. Dice el verso 8 del capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tener esa proyección, estar enfocado en lo realmente importante, tener claridad sobre nuestras prioridades, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, esas que son probadas para evidenciar la realidad de nuestra fe, para nuestra vergüenza, dice que simplemente por hacer lo que tenemos que hacer como verdaderos hombres de fe y verdaderas mujeres de fe, nos vienen por añadidura. Nos vienen. De la otra manera,
las perdemos. Pero ¿sabe por qué? Que por la falta de la realidad de nuestro compromiso como hombres de fe, cambiamos las prioridades y ya Dios no es lo primero. Su reino no ocupa un lugar preeminente en nosotros. Y por eso las cosas van como van en tantas ocasiones. Es un mal enfoque. Y si no estamos bien enfocados en cuanto a la fe que realmente vence al mundo, al final los que vamos a ser vencidos somos nosotros. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y qué triste es que tú mismo, viendo las tristes evidencias de nuestros errores, que no puedas rectificar a tiempo. ¿Por qué Dios nos habla? ¿Para qué Dios nos habla? Para enseñarnos, para iluminar los ojos de nuestro entendimiento, para mostrarnos verdades eternas, para que usted vea y para que usted pueda corregir aquello que la misma palabra le va a estar alumbrando y diciendo, no lo estás haciendo bien. Y Dios nos da oportunidad de corregirlo. Hoy más que nunca, en medio de la manifestación de estas señales antes del fin, Dios está necesitando una iglesia que se levante en fe, que actúe en fe, que obre en fe, que se mueva en fe y que recoja los frutos de su fe. Necesitamos darnos cuenta de esto. Dice el verso 7 de este mismo capítulo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos emplazar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en esta realidad y tomarnos en serio el hecho de ser aprobados o ser reprobados. El apóstol Pablo, hablando de cómo el atleta se prepara y cómo renuncia y cómo se esfuerza y se dedica. Pablo habla de esa corona corruptible por la cual muchos se esfuerzan, y esa corona incorruptible que está preparada para aquellos hombres de fe y mujeres de fe que corren no como a la aventura, que pelean no como el que golpea el viento. Él mismo hace su reflexión personal y dice, habiendo yo sido heraldo, estandarte para otro, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Hermanos, tengamos presente que como iglesia de Dios, como hijos de Dios, tenemos una hermosa responsabilidad. Y digo hermosa porque no hay mayor privilegio que poder servir al Dios de la vida. Pero hermanos, tenemos que enfocar nuestra fe no en lo pasajero, sino en lo eterno. En primer lugar, darle toda la importancia a la salvación de su alma. Para no entretenerse con las cosas triviales, pasajeras de la vida. No preocupándonos tanto qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestir. Dice, vuestro Padre ya sabe que tenéis necesidad de esto. ¿Acaso Dios se va a descuidar
Tú como padre, siendo malos padres, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. No desequilibremos el orden de una fe activa poderosa en Dios, mezclándolo con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos que están aferrados a lo humano, a lo natural y a lo terrenal. Seamos hombres y mujeres espirituales porque Dios es espíritu. Y sabe una cosa, las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Porque antes de manifestarse lo visible, lo terrenal, lo que se puede tocar, palpar, estaba el reino eterno de Dios. Y Dios es espíritu. Y la verdadera relación de poder y gloria se tiene de espíritu a espíritu. Y para esto se necesita fe. La fe que Dios ha puesto en nuestro corazón y que tiene que crecer, enfocada en el camino correcto. Ninguno tenga más alto concepto de sí de que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Seamos consecuentes con nuestra realidad y no nos limitemos a pensar que creemos, pero no creemos. A la hora de la verdad no creemos. No nos limitemos a decir creo, cuando lo que estoy haciendo es hacer como el papagayo o como algunos que repiten el rezo. Y Jesús dijo que no hagamos vanas repeticiones de palabras huecas y vacías. Necesitamos tener una experiencia diaria, poderosa, con Dios. Pero usted sabe que esto no va a ser posible si no es a través de una fe viva, de una fe activa. Creo en ti, Señor, a pesar de. Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante, en la versión Dios habla hoy, dice esta hermosa palabra: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza les lleve a la perfección. Ustedes saben cuando llega la perfección, ¿no? Cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, cuando esto corrupto sea vestido de incorrupción, cuando el que tuvo poder para darnos este cuerpo temporal nos dé ese cuerpo celestial, eterno, para estar con Dios. Allá tiene que estar, no aquí, no en estos 4 días, en este valle de sombra y de muerte. Lo único que tenemos que hacer es creer con todo nuestro corazón y resistir estos días hasta alcanzar la realidad de la vida eterna en Cristo. Dice, pero procuren que esta fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. La traducción de Reina Valera del 60 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Y el que pida con fe, no dudando. Porque el que duda no piense que
va a recibir cosa alguna. La fe es algo tan extraordinario, tan poderoso. La fe ha salido del corazón de Dios, implantado en nuestro corazón para una acción poderosa en la historia de la eternidad. Y muchos van a entrar en un principio de una historia gloriosa y van a vivir la proyección de una historia eterna por medio de la fe. Pero es la fe que enamora a Dios. Dios fue sorprendido, si es que a Dios se le puede sorprender. Jesús al menos evidenció esa sorpresa. Un hombre no pertenecía al pueblo de Israel, un centurión romano. Voy a terminar con estas reflexiones para que usted piense en la fe que enamora a Dios. Este hombre sabía culturalmente lo que creían los judíos y lo que ellos no podían hacer. Tenía un criado que se estaba muriendo, enfermo. Oyó hablar de Jesús, creyó en Jesús, lo mandó a llamar, fue a buscarlo y de lejos le dijo: Maestro, no soy digno que entres en mi casa. Porque él sabía de que para los judíos entrar en la casa de un gentil era una abominación. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Yo pregunto, ¿de dónde salió esta fe? Esta fe enamoró a Jesús. Porque Jesús dijo: ni aún entre mi pueblo, entre los judíos, he hallado tanta fe. Son cosas para reflexionar y para pensar. Porque la fe tiene un resultado glorioso y poderoso, porque su siervo fue sanado. Una mujer cananea, tampoco del pueblo de Israel, vio a Jesús, su hija gravemente atormentada por demonios. Como loca gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos querían callarla y decir: Maestro, despídela, porque viene dando voces y dando la atención aquí. ¿Qué pasa, mujer? Mi hija está atormentada, mi hija. Qué tremendo. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Mujer, no está bien coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Imagine usted por un instante, por un momento, que alguien le habla de esta manera. ¿A dónde se va su fe? ¿A dónde se iría nuestra fe? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor.
grande es tu fe, mujer. Hermano, esto está escrito, como dicen Romanos, para que podamos creer. Estas son reflexiones, cosas que pasaron, realidades, verdades eternas que están ahí. Jesús resaltó la fe de personas que ni tan siquiera se dice de que la experiencia religiosa que tenían o que simplemente creyeron en Jesús. Señor, creo en ti a pesar de. Di la palabra. Sí, Señor, pero aún los perrillos. Grande es tu fe. Fíjese todo lo contrario que pasaba con sus propios discípulos. Hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Nos pone ahí en ese contraste. Primero que no hace falta que tengamos la credencial de que somos siervos, discípulos del Señor. Somos del pueblo de Dios. En un momento determinado, alguien que puede ser un bebé espiritual puede manifestar una fe que enamora a Dios. Una fe que enamora a Dios. Dice en Hebreos que hay cosas difíciles de explicar. Dice, debiendo ya ser maestros, ¿qué es lo que estorba nuestro crecimiento, nuestra madurez, sino nuestra falta de fe? Todavía tenéis necesidad de los primeros rudimentos. Todavía tenéis que seguir tomando leche, papilla. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Está bien manifestar una fe que enamora a Dios, pero esa fe tiene que ir en aumento, en aumento. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Nos conformamos, nos estancamos. Ya tenemos nuestro ritualismo, ya tenemos nuestros movimientos religiosos, ya tenemos nuestros rezos diarios, ya tenemos. Pero nuestra mirada no está puesta realmente en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y eso cuesta reconocerlo. Eso cuesta reconocerlo. Pero créame, iglesia, que es a lo que Dios nos está llamando, a lo que Dios nos está exhortando. Que nos despojemos de todas las florituras religiosas y que volvamos a los principios de amar a Dios con ese primer amor que tiene la llama encendida de nuestra fe. Pero creo en ti, Señor, aunque vengan pruebas, aunque vengan problemas, aunque vengan crisis, aunque venga enfermedad, creo.
mantengo firme. Me encantan las palabras de Pablo cuando dice: yo sé en quién he creído. A veces uno se pregunta: ¿puedo decir yo ahora, yo sé en quién he creído? Con palabras podemos decirlo todo, pero acuérdese, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay cosas que tenemos que meditarlas consecuentemente y profundamente delante de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.